Noeli Gallardo. Bien. ¿Quién más? Además de Noeli Gallardo. Además de Noeli Gallardo, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces a seguir con la clase para hoy entrar al tema de la mecánica cuántica en la química inorgánica, pero ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando en las últimas clases a través de los, vamos a decir, de los núcleos o de los componentes para la comprensión de la tabla periódica. Y entre ellos vamos a comenzar con la ley periódica, luego vamos a seguir con el principio de singularidad, que ya ustedes saben cuál es, luego vamos a ver la relación diagonal, que también ya la hemos visto, y el único que no hemos visto es el efecto del par inerte, que eso sí, y luego entonces lo que es la clasificación en la tabla periódica en metales, no metales, y los llamados metaloides, ¿eh? Entonces, con eso terminamos el tema de estos componentes para la comprensión de la tabla periódica y comenzamos con el tema completamente distinto, que es la mecánica cuántica, esos principios que tenemos que tener presentes para manejarnos en la química inorgánica. Acuérdense que ese es un tema bastante complejo, ya yo le he dicho, lleva unas matemáticas muy complejas y una física, pero nosotros vamos a ver los fundamentos que necesitamos para luego entender los siguientes temas. Entonces, aquí con respecto a la alotropía, acuérdense que ya habíamos explicado las formas alotrópicas del carbono, la forma del diamante y la forma del grafito. Entonces, acuérdense que el carbono está formado solo de átomos de, o sea, lógico, por átomos de carbono, pero esos átomos de carbono se disponen en forma distinta, tenemos para formar no moléculas discretas, porque ya ustedes saben que la molécula de carbono puede formar una molécula diatómica con un cuádruple enlace, no, ¿verdad? Eso no existe. Entonces eso lo vamos a discutir en su día cuando veamos la práctica, pero el carbono existe en forma de estructuras de red tridimensional, que es la forma diamante, y luego tenemos la otra, donde los átomos de carbono se forman capas hexagonales, ¿verdad? Capas hexagonales que están en una disposición paralelas entre sí. Luego entonces estamos aquí visualizando el fósforo. El fósforo presenta tres variedades alotrópicas, el fósforo negro, el fósforo blanco y el fósforo rojo. De las tres, se conoce más lo que es la estructura en sí del fósforo blanco, que es una forma tetraédrica, esa es la que vemos ahí. Una forma, se disponen tetraédricamente los átomos de fósforo. Y luego tenemos la forma, la variedad negra. También está, al igual que el carbono, los átomos de fósforo se disponen en forma de, vamos a decir, de ciclos de 6 átomos de fósforo, pero aquí la conformación es distinta. No es una plana, sino una forma, se dice que en forma de capas alaviadas, porque son capas que están en las tres coordenadas, o sea, son tridimensionales. Es una estructura más compleja y en la conformación silla. Ya esa conformación es el pan de cada día en química orgánica y en bioquímica. Entonces, los átomos de fósforo se disponen en anillos de 6 átomos, de 6 átomos de fósforo en una conformación silla. Entonces, claro, nosotros le habíamos dicho y que alguien lo mencionó, las formas polimórficas, dependiendo de los cambios de temperatura, o sea, alta presión y a presiones y altas temperaturas, ese fósforo blanco puede interconvertirse en fósforo negro. De fósforo blanco pasa a fósforo negro. Y la forma roja, la variedad alotrópica roja, es así, no se conoce a cabalidad cuál es la estructura que presenta. Entonces ahí, luego tenemos el oxígeno, que ya ustedes saben que sí existe en forma de moléculas discretas, ya sea como la molécula diatómica, que es la que nosotros respiramos, y el ozono. ¿Cuándo dan ustedes química ambiental? El otro semestre. En tercer año, no, profesor. No, el segundo semestre del otro año. El otro año, con el profesor Aponte. Ya los que están acostumbrados con el profesor Aponte,
ya a los que les dio a algunos les dio química general el profesor Aponte, ¿no? Profesor, risa no me gustó, profe. Sí, profesor. Bueno, Sí, porque luego, no, yo me acuerdo siempre de un grupo que dice, el profesor Aponte no nos ha dado clase en química general, pero luego los apañó en química ambiental. Y bueno, esa materia no es fácil. No es fácil porque esa materia, acuérdense que el ambiente lo conforman distintas matrices. O sea, la contaminación se puede dar en la atmósfera. Y acuérdense que la atmósfera está sujeta a una física. Tenemos lo que son las corrientes, o sea, toda una serie, una física que la complica. Igual si la contaminación se da en las aguas o en la tierra, entonces todo eso tiene su complicación, igual que la química de la tierra. La química de la tierra se la están dando, ¿ah? La química de la tierra la están dando con la profesora Laika. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. esa materia también es bien compleja. Lo que pasa es que la profesora Laila no la da tan a profundidad, pero si la diera a profundidad es una materia inclusive más difícil que la inorgánica. Porque conjuga hay que dominar muchas cosas para tener el dominio de ese conocimiento. Entonces, yo le decía de la química ambiental porque el ozono, acuérdense que es una variedad alotrópica del oxígeno, pero el ozono, ahí ven que son 3 átomos de oxígeno que conforman la molécula, a diferencia del oxígeno, o 2. Ahí entonces tenemos un doble enlace, un enlace pi que está deslocalizado en esos 3 átomos. Y la particularidad que tiene el ozono es que puede ser benéfico o perjudicial. ¿Cuándo es benéfico el ozono? ¿Cuándo es benéfico el ozono? A nivel estratosférico. Acuérdense que la atmósfera se compone como de capas. Está la troposfera, que es donde se desarrolla la vida, y luego vamos subiendo a medida que aumentamos en altitud, entonces vamos pasando por diferentes capas de la atmósfera. Entonces, a nivel estratosférico, la estratosfera es una de las capas de la atmósfera. Entonces, ahí el ozono tiene cumple una gran función, que es proteger, absorber la radiación ultravioleta proveniente del sol. Entonces, porque esa radiación es muy energética, es dañina. Entonces, si no hubiese una molécula que filtrara esa radiación ultravioleta, entonces nosotros tendríamos una serie de inconvenientes. Porque claro, esa radiación va a interactuar con nuestros tejidos y ahí van a sobrevenir, entre ellos el cáncer. Entonces, cumple una gran función. Pero cuando ese ozono lo encontramos a nivel de la troposfera, o sea, a nivel de las capas más bajas de la atmósfera, ¿qué puede ocurrir? Es tóxico. Es tóxico porque inclusive, ahora que surgió lo del coronavirus, ¿qué es lo que algunos lugares que desinfectaban? ¿Con qué desinfectaban? Profe, yo fui a lugares donde desinfectaban con luz ultravioleta, pero a su vez esa máquina de luz ultravioleta también tiraba ozono para que el efecto fuera más duradero. Exacto. Porque tiene mata los virus, pues, tiene esa función. Pero es contaminante, es un contaminante a nivel, o sea, que nos afectaría el ozono. O sea, nosotros no podemos estar en un ambiente, y las personas que se dedicaban a eso, a desinfectar utilizando ozono, entonces tenían que tener un equipo protector, porque nosotros no podemos tener contacto, porque es un contaminante, igual que sería el dióxido de azufre, ¿eh? Y los óxidos de nitrógeno. Nosotros, porque, claro, nosotros tenemos una franja de terreno Panamá muy estrecha y estamos entre 2 océanos, y las corrientes, ya les dije que, claro, esa contaminación atmosférica está sujeta a una física, y debido a ese constante movimiento de las masas de aire de un océano, acuérdense que estamos en medio de 2 océanos,
el Océano Pacífico, que es lo que es el Mar del Sur, y al norte tenemos el Océano Atlántico, que recibe el nombre de ¿qué? Mar Caribe, ¿no? Y nosotros decidimos, pero entonces hay un flujo constante y no nos afecta tanto la contaminación. Pero en los países europeos, los que han ido a Europa, a veces hay días donde los coches no pueden circular todos porque hay alerta, porque se está monitoreando constantemente esos contaminantes atmosféricos. Entre ellos, los más perjudiciales son los de nitrógeno y los de azufre. Pero el ozono, cuidado, que es un contaminante a nivel de la troposfera. Entonces, todo eso lo van a estudiar con el profesor Aponte y desde ahora le digo que tienen que estudiar bastante porque él pone mucho trabajo y el estudiante ahí estudia más de manera autónoma. Entonces, mucho trabajo. Es otra metodología distinta a la mía. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahí tenemos, para finalizar, tenemos el azufre. ¿Eh? El azufre, entonces, presenta una gran variedad de formas de formas alotrópicas, entre ellas las formas cíclicas en forma de anillo y las formas como si fueran poliméricas en forma de cadena, ¿verdad? Forma de cadenas lineales, en donde la más común, o sea, es la S8, o sea, que 8 átomos, tenemos la molécula, una molécula de azufre formada por 8 átomos, o sea, sería una molécula octaatómica. Entonces, pero claro, cuando ustedes colocan el azufre en forma elemental en una ecuación, en una reacción, ahí no, o sea, para la cuestión del balance, no se coloca como S8, se coloca solamente S. O sea, si el azufre está reaccionando con el oxígeno para formar ya sea el dióxido de azufre o el trióxido de azufre, ahí no es crítico colocar S8, colocamos solamente S, o sea, en la forma monoatómica. No así para las moléculas que existen en forma diatómica, que ya ustedes saben cuáles son. El oxígeno, ¿verdad? Que también contiene la otra forma alotrópica, que es el ozono. También tenemos el nitrógeno, que existe en forma de una molécula diatómica. También tenemos los halógenos, ¿verdad? Sería el flúor, el bromo, el yodo y también el hidrógeno. Entonces, ahí cuando, por ejemplo, si está reaccionando, tenemos vamos a decir, cloro con el flúor, esos dos halógenos para formar un compuesto interhalogenado entre sí, tenemos que colocarlo en forma diatómica, porque si no, eso nos daría ya error en la estequiometría. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto ya para comenzar con el tema de los núcleos para la comprensión de la tabla periódica? ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a terminar aquí. Y vamos a comenzar con este tema. El tema es de los componentes para la comprensión de la tabla periódica. Entonces, para encontrar un sentido claro a la química descriptiva, que ya yo le decía, describir, tenemos como es esa química de los elementos representativos del grupo principal. Acuérdense, desde ahora tienen que tener presente que esos llamados elementos representativos o del grupo principal son los elementos que pertenecen al grupo 1 y 2, que son los llamados elementos del bloque S. Luego, los elementos que van desde el grupo 13 al grupo 18, que son los llamados elementos del bloque P. Entonces, se ha de construir esa red de ideas interrelacionadas o interconectadas. Vemos que son como principios organizativos, vemos que constan de ideas fundamentales que nos sirven pues para racionalizar ese comportamiento de los elementos. Esos son la ley periódica, y ya ustedes saben la ley periódica, entonces cómo van, variando, o sea, la periodicidad de las propiedades
las propiedades atómicas, como son la energía de ionización, la afinidad electrónica, el radio, etc. También tenemos el principio de singularidad, que ya ustedes saben que lo presentan los elementos que pertenecen al segundo periodo. Acuérdense, al segundo periodo de la tabla periódica. Y luego el efecto diagonal, que es la similitud en cuanto a las propiedades físicas y químicas que presentan algunos elementos que se encuentran en grupos distintos. Pero si lo vemos, vamos a decir, en la tabla periódica, o sea, en términos, vamos a decir, esquemáticos, están dispuestos en una relación diagonal. Y el efecto del par inerte, que ya eso entonces lo vamos a ver. Entonces, el efecto del inerte, acuérdense que inerte le quiere decir que no reacciona, o sea, que no reacciona, o sea, no tiende a no perder dos electrones que están en un subnivel S. Pero ese subnivel S se encuentra en un periodo muy externo. Eso lo presentan elementos que pertenecen a los últimos periodos. Entonces, esos elementos presentan esa resistencia a perder esos dos electrones del subnivel S. Por lo tanto, son elementos que pueden presentar dos estados de oxidación. Por ejemplo, el talio. El talio puede ser 1 más y 3 más. Eso es del grupo 13. Por ejemplo, el plomo que pertenece puede presentar dos estados de oxidación, 2 más y 4 más. Pero tenemos a la dificultad para perder, tenemos esos dos electrones en el subnivel S, entonces ellos tienden a existir en el estado de oxidación menor. O sea, el plomo en el estado de oxidación 2 más y el talio en el estado de oxidación 1 más. Y luego tenemos la división de la tabla periódica en lo que son los metales, los no metales y los metaloides. Y entonces esos metaloides van a representar como la línea, tenemos fronteriza entre esos metales y no metales, y no metales en forma de una línea diagonal quebradiza. Entonces eso es lo que vamos a resumir a continuación. Entonces ahí tenemos la forma esquemática, ¿verdad? Como yo le decía, ahí los elementos que existen en forma diagonal sobre relación, en forma esquemática, ¿verdad? Se les representa a través de esa línea diagonal, una diagonal con esa doble flecha. Entonces el litio presenta una relación diagonal con el magnesio, el berilio con el aluminio, el boro con el silicio. Luego tenemos la ley periódica, que ya ustedes saben cómo varía el radio. O sea, a lo largo de un periodo va disminuyendo. Entonces eso se debe a un incremento de la carga nuclear efectiva. Entonces, ¿qué pasa con la energía de ionización? Aumenta, ¿no es así? La afinidad electrónica, entonces decimos que aumenta, pero en el sentido negativo, que en realidad es que se hace más pequeña en magnitud. Y por lo tanto, eso hace que los átomos tenemos una mayor capacidad para ganar electrones. Y ya sabemos que también la electronegatividad, ahí la ponemos como EN, pero la electronegatividad ustedes saben que se simboliza con la letra griega I, que es como si fuese una X. Luego también tenemos ahí lo que es la ley periódica, cómo varían, por ejemplo, ya el radio que va disminuyendo. Bueno, ahí está en sentido contrario, ¿verdad? Hacia arriba el radio disminuye, ¿no? Y luego también tenemos cómo varía la energía de ionización, que va aumentando a medida que voy de abajo hacia arriba a lo largo del grupo, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Luego ya ustedes saben que ahí lo que determina, tenemos esa variación del radio, no es la carga nuclear efectiva, porque ella permanece aproximadamente constante, sino que ahí lo que determina es el valor de N, que es una medida
de la distancia en la cual se encuentran esos últimos electrones del núcleo. Y luego tenemos los del el núcleo que representa el principio de singularidad, que ahí está marcado con el... Entonces son los elementos que pertenecen al segundo periodo, ¿ah? El carbono, nitrógeno, oxígeno, el flúor, el neón. Y luego también tenemos los que están encerrados en un perímetro moradito. Entonces son los elementos del periodo. Tenemos, sería el periodo quinto, ¿verdad? Y el sexto, que pertenecen, ahí se me corrió la... El talio, el plomo, el bismuto y el polonio, los que presentan el efecto del par inerte, o sea, esa resistencia para perder 2 electrones del subnivel S. Y luego, pues, los elementos llamados metaloides, ¿verdad? Los elementos que sirven como de línea fronteriza entre los metales y los metales. Ellos son, tenemos el antimonio, el teluro y el astato. La diagonal, que es la que está remarcada con más gruesa la línea. Esos son los metaloides. ¿Alguna pregunta? Entonces, si usted en un examen se les pidiese racionalizar en forma gráfica, esquemática, estos 5 núcleos, ¿cómo lo harían? De esta forma. De esta forma, entonces resumirían cuáles son estos núcleos o estas ideas interconectadas para comprender. Tenemos esa periodicidad en cuanto a la química que presentan los elementos. Pero acuérdense que estos son de los elementos representativos, porque en sí los elementos del bloque D, que son los que están en medio entre los del bloque S y los del bloque D, EP, eso lo vamos a estudiar el otro semestre. Entonces, la ley periódica es el primer y más la repetición periódica de las cuando los elementos son ordenados con incremento del número atómico. Acuérdense que los elementos son ordenados, ya sabemos, el hidrógeno, comenzando con el hidrógeno, número atómico. Luego nos vamos al extremo derecho, seguimos con el helio con número atómico 2. Porque acuérdense que desde el grupo 2 al grupo 17 no tenemos elementos en el periodo 1. Elementos que solamente tienen, grupos que solamente tienen elementos en el periodo 1 es el grupo 1 y el grupo 18. Y así nos vamos entonces al segundo periodo con el tercer elemento con número atómico 3, que es el litio. Y luego así seguimos en el grupo 2 y claro, del grupo 3 al grupo 12 no vamos a encontrar elementos no vamos a encontrar estos elementos en este segundo periodo, ¿eh? Del grupo 3 al grupo 12. Ni tampoco en el siguiente periodo 3 vamos a encontrar elementos en este conjunto de grupos de elementos que pertenecen a los elementos del bloque D. Claro, porque esa fue la falla que tuvo Mendeleev. Acuérdense que él ordenó en cuanto a la masa atómica. Entonces se dio ahí que el correcto, tenemos colocación de los elementos es en orden, ¿verdad? En el incremento del número atómico. Entonces eso, claro, iba a ordenar. Tenemos los elementos en grupos, o sea, uno, claro, debajo del otro, y ahí entonces se visualizaba una periodicidad en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. Y ahí otra vez está lo que yo les expliqué en las diapositivas anteriores.
Pero ahí, claro, ahí estaban en síntesis todos estos núcleos. Estaba el principio de singularidad, el efecto del par inerte, la relación diagonal, esta ley periódica y la separación de los elementos en metales, no metales y metaloides. Entonces ya eso lo hemos explicado, por eso yo le dije, esto es una síntesis de lo que ya se ha hecho. Entonces ya ustedes saben cómo varían estas propiedades periódicas, lo que representa la ley periódica en cuanto al radio, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Entonces el principio de singularidad, ya ustedes saben que lo presentan los elementos que pertenecen al grupo, al periodo 2. Entonces ya ustedes saben en qué se basa ese principio de singularidad. Ya veíamos el pequeño tamaño de los elementos dirige a un alto poder polarizante y un alto grado de carácter covalente en sus compuestos. Acuérdense que ese poder polarizante está representado por la relación carga-tamaño. Entonces, al aumentar la carga o al disminuir el tamaño de ese átomo, entonces eso hace que ese átomo vamos a decir, invade más la densidad electrónica del enlace. O sea, algo que nosotros pensaríamos que es completa, las cargas están completamente separadas en el espacio. No, hay una cierta covalencia. Hay el átomo ese invade, tenemos al otro en cuanto a la densidad electrónica del enlace. Y por eso entonces se presentan ciertas particularidades. Entonces la probabilidad más alta de formar enlaces pi, porque acuérdense que ya les había dicho que esos átomos al ser más pequeños, los orbitales p son más pequeños. Por lo tanto, el traslapo se hace más efectivo en el espacio de esos orbitales. Y luego la carencia de disponibilidad de orbitales d, que hacen que son elementos que no pueden sobrepasar el octeto. O sea, ellos pueden tener como máximo 8 electrones. Claro, luego vamos a ver que el boro no llega a tener 8 electrones. El boro tiene 6 electrones como máximo. Entonces es deficiente en electrones. Eso lo vamos a ver. Y que el boro se caracteriza por tenemos enlaces de 3 centros, 2 electrones. O sea que 3 átomos a la vez están compartiendo 2 electrones. O sea, no es lo que visualmente, lo que comúnmente ustedes veían, que el par de electrones solamente lo compartían 2 átomos. No, vamos a encontrar que el boro, al ser deficiente en electrones, entonces sus enlaces están visualizados como enlaces de 3 centros, o sea, de 3 átomos de boro y 2 electrones. Eso lo vamos a visualizar más adelante. Entonces, se dan 3 razones para racionalizar de que la química de los elementos del segundo periodo. Bueno, ya lo habíamos dicho. Y luego, entonces, el efecto diagonal. Bueno, esa es la relación que se da. Tenemos entre 2 elementos perteneciendo a grupos distintos. O sea, siempre entre el primer miembro de un grupo y el segundo miembro del grupo siguiente. Por ejemplo, el berilio es el segundo miembro del grupo 2. Sí, el primer miembro de un grupo, sí, sería el berilio, perdón. El berilio es el primer miembro del grupo 2 y el aluminio, por ejemplo, es el segundo miembro del grupo 13. Entonces ya habíamos dicho que esto se debe principalmente a lo que es la electronegatividad, que son similares, y también al poder polarizante. Estas dos cosas, al tener una relación carga-tamaño, acuérdense que es como la densidad. Eso lo tienen que visualizar desde ahora, ese poder polarizante. Es como la densidad, jóvenes, porque si ustedes ven la masa y el volumen, o sea, a medida que una tenga más masa, tenemos un sistema, más materia, perdón, mayor masa será, o sea, que es una propiedad extensiva. Igual pasa con el volumen. Al haber mayor cantidad de masa, esa sustancia va a ocupar un mayor volumen. O sea, va a ir aumentando. O sea, es lo que se dice las propiedades extensivas. Pero cuando usted obtiene el cociente entre una masa y el volumen, que son 2 propiedades extensivas que presenta la materia,
una propiedad que es independiente de la cantidad de materia, que es la densidad. O sea, siempre es una constante. Porque, claro, proporcionalmente va aumentando la masa. Proporcionalmente va aumentando la masa, aumenta el volumen. Entonces, el cociente siempre va a ser una constante. ¿Y qué nos sirve esa propiedad como la densidad para identificar? Tenemos una determinada sustancia en conjunto con otras, porque solamente no podemos utilizar la densidad para decir tal, porque presentan densidades muy próximas entre sí. Entonces, ahí tenemos en forma esquemática esta relación diagonal que presenta estos conjuntos de elementos. Pero ya decíamos que la relación diagonal más marcada la presenta el berilio y el aluminio. Y ahora vamos al efecto del par inerte. Claro, esto sí no lo habíamos visto. Aquí el 2, que debe aparecer como un exponente, aparece abajo. Claro, como cuando se convierte esto en PDF, hace esa anomalía. Entonces, acuérdense que en el periodo 5 y el 6 vamos a encontrar que estos elementos contienen, ya sea en el nivel de energía 5 o en el nivel de energía 6, 2 electrones, que son los más externos. Claro, hay una resistencia a que estos elementos pierdan esos 2 electrones. Claro, porque es un estado de oxidación positivo. Entonces, esto se debe a que las cargas nucleares efectivas mayores de lo normal en estos elementos. Entonces, muchas veces esto lo vamos a visualizar como la contracción lantánida, porque después del lantano, el lantano, acuérdense que se encuentra ¿en qué periodo? En el periodo 6, ¿no es así? En el periodo lantano. Entonces, por eso lo vamos a estudiar más adelante, por ejemplo, y eso va a hacer que cierto se dice que son inertes, o sea, se dice que son nobles. Allá se visualiza con otro nombre, se dice noble. El osio, entonces que tienen resistencia a oxidarse. Entonces eso lo vamos a visualizar y se dice el efecto, la contracción lantánida, que es casi lo mismo. Contracción lantánida, claro, porque hay periodos tan altos que ocurre. Ya estamos involucrando electrones internos, muchos electrones internos en subniveles D y F. ¿Qué pasa cuando los electrones internos se encuentran en estos subniveles? Ellos no van a determinar un efecto de apantallamiento tan pronunciado. Nosotros, claro, que ellos van a determinar que la carga nuclear efectiva disminuya, porque van a determinar un efecto de apantallamiento de manera que no van a sentir en toda su intensidad la carga nuclear por parte del núcleo, pero eso no ocurre. Al no ser tan significativo el efecto de apantallamiento, ellos van a sentir en mayor medida esa carga por parte del núcleo. Entonces son por eso dice mayores de lo normal en estos elementos. ¿Pero por qué? Debido al efecto de apantallamiento más pobre que determinan los electrones en estos orbitales F y D, que son los más internos. Y claro, las energías de enlace son más bajas en sus compuestos. Claro, porque tienden a, claro, son más bajas, no tienden a dar ese estado de oxidación que es el más positivo. Y por lo tanto, claro, si la energía de enlace fuese más alta, la que se obtiene al perder, entonces sería un proceso que se llevaría espontáneamente. Y es como se simboliza el efecto del par inerte. Entonces, debido, bueno, ya ustedes saben, a una mayor carga, una carga nuclear mayor a la esperada, eso es lo que, debido al efecto pobre que lo ubica orbital D y F. Y luego, por último, tenemos esa línea de separación entre los metales
y los no metales, que son los metaloides. Entonces ya ustedes saben que los metales tienden, al tener bajas energías de ionización y baja afinidad electrónica, fíjense que las afinidades electrónicas, las primeras son muchas veces negativas. Entonces, y baja afinidad electrónica, ya sea con signo positivo o negativo, tienden a perder electrones. Tenemos para formar iones positivos. Lo contrario de lo que ocurre con los no metales, con sus altas energías de ionización. Y miren, altas afinidades electrónicas negativas, pero no se confundan. Alta tenemos, pero es refiriéndose a la capacidad para ganar. Tiene una alta capacidad para ganar electrones, pero en el sentido numérico, ese valor de esa energía llamada afinidad electrónica es un número muy negativo. Inclusive esa energía puede ser de 0. Se lo vamos a estudiar, a ver cuando discutamos la práctica. Entonces, claro, ellos tienden a ganar electrones. O sea, al ser sus afinidades electrónicas muy negativas, entonces ellos tienden, al contrario de los metales, a ganar electrones. Pero además de eso, ¿qué otras cosas? Y claro, ellos existen, estos metales y no metales se encuentran en medio de estos metaloides, o sea, no en medio, perdón, en los extremos de esta escalera diagonal, que es la que se encuentran distribuidos los llamados metaloides. El boro, por eso que el boro, que decimos que es un no metaloide. Luego tenemos el silicio, ¿ya? Entonces, pero además de esas diferencias, ¿qué otras diferencias me pueden decir de manera general entre metales y no metales? Mira, ahí tenemos a lo largo el boro, el silicio, el germanio, el arsénico. ¿Qué otras diferencias me pueden decir entre metales y no metales? La conductividad. ¿Me están escuchando, Jo? Sí, profesor. Hoy los veo como hitos. ¿Qué pasa? ¿Problema? ¿Tienen? Profesor, a mí se le escucho un poquito entrecortado desde que inició la reunión. A mí también, profesor. Pensé que era solamente yo. Ah, mire, yo no sé. Será. Vamos a ponerle. Voy a ponerle el micrófono. Yo uso una bocinita Sony, pero ya la apagué. Voy a usar. ¿Me escuchan ahora? Sí, profesor, una de las diferencias entre los metales y los no metales es que los metales son muy buenos conductores de electricidad y calor, y los no metales son normalmente muy malos con esa conductividad. Claro. Y los metaloides presentan una conductividad intermedia, ¿no es así? Sí. Exacto. Mira entonces que eso lo vamos a estudiar en un capítulo. O sea, porque acuérdense que hay una estructura de banda. O sea, existen otros modelos basados en la mecánica cuántica. O sea, que le decían de manera muy sencilla en los cursos de química general, que la estructura de los metales eran como cationes, ¿verdad? O sea, iones con carga positiva dispuestos en una red cristalina. Y claro, al ser el metal eléctricamente neutro, o sea, que no tenga carga, el metal, entonces ellos estaban inmersos en un mar de electrones, ¿se acuerdan? Pero claro, eso fue evolucionando ese modelo. Y actualmente se utiliza un modelo mecánico cuántico, en donde esos orbitales, esos orbitales, vemos, de valencia del metal, entonces van igual de los no metales, los orbitales, ¿verdad? Van a presentar, tenemos una disposición, ¿verdad? En cuanto a energía, y ellos se superponen haciendo como una banda. Entonces ahí vamos a utilizar lo que es un modelo de bandas. Entonces, para visualizar por qué los metales son conductores de la corriente eléctrica y los no metales son aislantes. Y luego los metaloides sí conducen pero de una manera, vamos a decir,
podemos hablar de semiconductores tipo N, tipo P, ¿ya? Entonces eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero además de eso también tenemos otras diferencias, como cuáles. Profesor, otra diferencia puede ser que los metales suelen presentarse en estado sólido y los no metales tienen más facilidad para presentarse como gases. Exacto, pero ¿a qué se debe eso? ¿Y cuál es su nombre? Disculpe. Alexandra. Melanie García. No. ¿Cómo? Melanie García. Melanie García. Ella, claro, pero claro, eso es, o sea, es de forma general, sí. Pero eso, ¿a qué se debe que los metales tienden a ser sólidos a las temperaturas y presión atmosférica, o sea, las que estamos sometidos, y los no metales? Los metales se funden a una temperatura, la mayoría de los metales se funden a una temperatura muy alta. No, todo lo contrario. Los no metales. También podemos decir que los metales tienden a tener puntos de ebullición y puntos de fusión altos, ¿no es así? Y los no metales tienden a tener puntos de ebullición y puntos de fusión bajos, ¿no es así? Pero eso a veces no es así, porque si yo les digo, por ejemplo, ¿el mercurio qué es? ¿Un metal o un no metal? Metal. Es un metal. Y existe a las condiciones ambientales en estado líquido. Entonces, claro, pero eso se debe ¿a qué? A que una sustancia exista en estado sólido o en estado líquido, en estado gaseoso. ¿Qué es lo que lo va a determinar? Las fuerzas intermoleculares. Claro, la fuerza entre las partículas. Mientras mayor sea la energía del enlace, en el caso del enlace metálico, entonces mayor va a ser, las propiedades físicas van a presentar valores mayores. Entonces, en el mercurio, entonces eso lo vamos a estudiar a través de esa teoría de bandas. A través de la teoría de enlace, la teoría de bandas, vamos a ver cómo determina la fuerza del enlace en los metales. Claro, en los no metales, por lo general, esas fuerzas son de menor valor y por lo tanto ellos van a presentar puntos de fusión y puntos de ebullición más bajos. Pero ya ustedes saben que existen metales muy duros. Por ejemplo, claro, a medida que yo voy adicionando electrones en un subnivel D, se pensaría que fuese aumentando la energía del enlace metálico en ese metal. Pero no es así. Todo eso lo vamos a estudiar el otro semestre. Entonces, además de eso, también tenemos los llamados óxidos. Por ejemplo, los óxidos de los metales tienden a ser ¿de qué naturaleza? Básicos, ¿verdad? Y los óxidos de los no metales tienden a ser ácidos. O sea, que ellos tienden a formar oxoácido cuando se combinan con agua. Y los metales tienden a formar los óxidos metálicos que presentan carácter básico, entonces tienden a formar hidróxido. Entonces, claro, eso se lleva a cabo por la transferencia de protones. En los metales, entonces, se transfiere, ¿verdad?, un protón del medio, o sea, del agua al óxido, formándose un hidróxido. Y en el caso del no metal, ellos al inverso ellos se combinan con una molécula de agua y transfieren un protón, tenemos al medio, dando lo que es el oxoácido. Entonces, claro, eso tampoco es tan sencillo porque ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que los óxidos de berilio y los óxidos de aluminio que presentan, el óxido de berilio 2 y el óxido de berilio y el óxido de aluminio que presentan, que ya lo veíamos con la relación diagonal. ¿Qué presentan esos dos óxidos? Anfoterismo, ¿se acuerdan? ¿Me están escuchando? Se le cortó lo último que dijo, profesor. Yo no tengo ya la culpa porque esto es, imagínense que yo tengo internet de cable onda, lo mío no es gratis.
y es la primera vez que me pasa. Los jóvenes, a mí nunca, la conexión, ¿no será que usted tiene problemas de conexión? Profe, en lo personal, todas las clases le escuchaba entrecortadas. Sí, Sí, pero ya, profe, esta vuelta sí se pero escuchó por muy eso que entrecortado. eso ya no es problema mío, porque ese es problema de, acuérdese que ya eso ya sale de mis posibilidades, porque yo tengo un buen internet y eso puede ser que ustedes son los que tengan el problema de conectividad. Por eso es que se tiene que regresar a lo presencial, porque cada uno de ustedes van a tener unas particularidades en su hogar, pues. Algunos van a tener más acceso porque tienen una mayor capacidad, ¿vean? En cuanto a la banda de internet, pero otros no. Y entonces eso lo que acentúa son las diferencias socioeconómicas entre ustedes. El que tenga mejor conectividad tendrá más acceso a la información. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Imagínense, va a volverme loco. Y tantos estudiantes que son ustedes. Entonces, por lo tanto, eso es que tiene que ya volver. Yo no sé por qué no volvemos, si ya están los casos y la juventud no formaba fiesta. Yo no entiendo. Ya en todos los países del mundo se está yendo a las aulas. Panamá, yo no sé qué espera. Y entonces, ¿quiénes son los perjudicados? Dígame. Ustedes. Ustedes son los perjudicados. Es por la corrupción, profe. Sí, es la corrupción, porque claro, hay muchos profesores que no dan clase, que viven del cuento. ¿Qué? El salario, bueno, bien salario, pero no dan clase. No dan clase y entonces quieren esto por perpetuidad, porque es cómodo para ellos, porque no se visualiza su inasistencia. Igual ocurría cuando era presencial. Muchos profesores no iban a los salones de clase. Y así al final del semestre entreguen un trabajo y punto, ya. Eso era. Así es. Profesor, Dígame. y también están los profesores que ya están jubilados y siguen ahí ocupando esa plaza, mientras hay otros profesores que están más jóvenes y no pueden aplicar a Meduca porque los más viejos siguen ahí. Exactamente, usted lo ha dicho, es una realidad. La mayor parte de los profesores son personas jubiladas. Entonces, son personas que están ganando un salario del seguro, o sea, la jubilación, y están ganando el salario que no es poquito. No, los salarios ahora como docente no son, del Ministerio de Educación no son bajos, están por encima de los $2,000. Entonces, claro, no hacen nada. ¿Y quién le llama la atención? Después que ellos no pongan fracaso, el Ministerio de Educación eso es lo que quiere, no quiero fracaso, pero que detrás de eso no fracaso, ¿qué realidad existe? Es porque el profesor está poniendo nota bruja, como se dice, es una nota bruja que eso no representa la realidad. Entonces, por eso que ahora hay mucho cuadro de honor, pero eso no representa la realidad, es lo que se llama estadísticamente un verdadero falso. Hay mucho cuadro de honor, pero ¿cuántos de esos cuadros de honor en realidad tenemos son estudiantes? No es así. Entonces, en mis tiempos era todo lo contrario. Todo lo contrario. El que era cuadro de honor, inclusive, y ese cuadro de honor era más representativo porque los profesores, igual que ahora, no era tan viciado, pero el estudiante estudiaba más de manera individualizada. O sea, los profesores te daban algo bien por encima, pero era tú como estudiante que tenías que buscar más la información. Pero ahora no es así. Ni el profesor, o sea, no hay muchos profesores y el estudiante se ha vuelto un poco más pasivo en cuanto a su aprendizaje. Entonces, es tantos factores que... Pero por eso es que ustedes están llegando muy de manera deficiente a la universidad y por eso mucho fracaso. Porque ¿cuántos ustedes fracasaron en la química general? Bastante.
Entonces, debido a las deficiencias que han tenido en sus estudios secundarios. Inclusive yo sé que en la secundaria no es que los profesores dan clases como nosotros, es que los profesores asignan trabajos, ¿no es así? Trabajo, y los estudiantes van mandándole al profesor esos trabajos por correo electrónico, WhatsApp, así, y él los revisa y le manda las evaluaciones. Pero no es que el profesor da clase como nosotros. Así que bueno. Vamos entonces a comenzar con el tema, jóvenes, de la mecánica cuántica. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, vamos entonces a comenzar con la mecánica cuántica en la química inorgánica. Entonces, ¿por qué se justifica? ¿Cuál es el fundamento de estudiar estos conceptos mecánicos cuánticos? Se justifica o se fundamenta en que los comportamientos de estas partículas tan pequeñas como son los átomos, las moléculas y las partículas subatómicas como los electrones, ellos caen en un mundo submicroscópico, ¿verdad? No es microscópico. Acuérdense que cuando ustedes estudian en biología la célula, ¿usted qué aparato utiliza para ver una célula en los laboratorios de biología? Microscopio. Microscopio, profesor. Es un microscopio, pero es un microscopio de luz, ¿verdad? En cambio, para visualizar estas partículas se utiliza también la microscopía, pero es la microscopía electrónica, donde ya no se va a utilizar un haz de luz, ¿verdad? Para visualizar esas partículas, sino un haz de electrones. Entonces, porque son partículas que ya están en un plano de tamaño más pequeño, ¿está? En un plano nanoscópico, ¿está? En 10 a la menos 9 metros. En cambio, las células están en el tamaño de las micras, 10 a la menos 6 metros. Entonces, estas partículas son más pequeñas. Entonces, en un mundo de partículas tan pequeñas, o sea, en un mundo submicroscópico, entonces la física clásica, que es la física que ustedes dan en la secundaria, no tiene cabida, no puede explicar el comportamiento de estas partículas. Entonces, esta rama de la física entonces, surgió a comienzos del siglo XX. Entonces, es lo que se llama la mecánica cuántica, que muchas veces se le da el nombre de la física moderna. Entonces, esta rama de la física es la que explica todo el comportamiento de estas partículas. Y claro, en su día, una serie de científicos hicieron una serie de experimentos y encontraron una serie de principios, una serie de postulados, ¿verdad? Recogidos en principio, que son los que sirven de fundamento a la mecánica cuántica. Entonces, el primero de ellos es el llamado principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio de incertidumbre de Heisenberg, entonces, se dice que a nivel submicroscópico yo no puedo determinar dos magnitudes que son complementarias, tenemos con precisión a la vez. Si una la determino con precisión, la otra queda indeterminada. Entonces, solamente esto tiene cabida a nivel submicroscópico, a nivel de el comportamiento de estas partículas. Porque a nivel macroscópico, yo sí puedo determinar, por ejemplo, la posición, ¿verdad? La posición y la cantidad de movimiento de un vehículo, de un coche, con toda precisión y exactitud. Cuestión que no ocurre a nivel atómico. Entonces, esas X y Y son las dos magnitudes físicas. Puede ser X, la posición, y Y, la cantidad de movimiento lineal. ¿Ya ustedes saben qué es cantidad de movimiento físicamente? ¿Qué es cantidad de movimiento? ¿Qué es cantidad de movimiento? ¿Me están escuchando todavía entrecortado? ¿Jóvenes? Sí, profesor, se le escucha un poco entrecortado.
Voy a poner mi internet porque ya ustedes saben que el cable onda ya no existe. Cambió a Tigo, ¿no? Voy a compartir que yo tengo bastante, mi celular yo pago, que ni lo utilizo porque yo no soy de estar mucho con el celular. Voy a compartir data de mi celular con mi computadora para ver si es, lo dudo, pero bueno, se va ahí, bueno, configuración, compartir internet. Voy a ver si ya me aparece. Yo creo que se va a salir, pero bueno. Aquí ya me aparece. Voy a conectarme, yo creo que ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Eso lo escuchamos. ¿Me escuchan, joven? ¿Me escuchan entrecortado? Un poco. No, profe. Un poco, profe. En lo personal yo sí lo escucho bien. Ah, ya, bueno. Vamos a dar la clase pues con mi celular. O sea, con data de mi celular porque es que, pero mira que yo pago ese servicio, bueno, será que no es muy bueno. Entonces, este principio de incertidumbre de Heisenberg, mire que aquí ya acuérdense que esta es una relación matemática sencillita, es decir, que el producto de la indeterminación de X, que es una magnitud, ¿verdad? Por la indeterminación que se simboliza con la letra griega delta, de la otra magnitud física Y, ahí está en términos generales, X y Y, que ya le dijimos que puede ser la posición y la cantidad de movimiento. ¿Pero qué es la cantidad de movimiento? Claro, es el producto de la masa por la velocidad. O sea, y claro, cuando yo hablo de cantidad de movimiento, siempre se lo asocio a una partícula. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con otro principio de la mecánica cuántica. Tenemos que es el principio de dualidad, ¿verdad? Onda-partícula del físico francés Louis de Broglie. Entonces, eso es físicamente el producto de la masa por la velocidad. Entonces, ven que este físico, que era un físico austriaco, no es alemán, es austriaco. Acuérdense que Austria habla alemán igual que Alemania. Entonces es austriaco. Entonces, él a través de una serie de planteamientos físicos matemáticos, él llega que el producto de la indeterminación en estas dos magnitudes es mayor o igual a h sobre 4pi. Entonces, aquí es bien importante que en todas estas relaciones matemáticas a las que se llega a través de estos principios que contienen una constante, que es la constante de Planck, H. Ya se acuerdan que cuando estudiaron en primer año, tenemos que la energía a nivel atómico, que lo vamos a ver más adelante, la energía atómico-molecular está cuantizada. ¿Cómo determinaban ustedes la energía de un electrón? Ya vamos a iniciar esta parte matemática que no va a ser profunda, pero ustedes tienen que participar e ir exteriorizando su conocimiento. Acuérdense que yo puedo calcular esa energía utilizando la frecuencia, ¿no es así? O la longitud de onda. Puedo utilizar cualquiera de las dos, porque ya ustedes saben que el producto de una longitud de onda, por una frecuencia a que es igual a otra constante que es muy importante en la mecánica cuántica. Cuando yo obtengo el producto de una frecuencia por una longitud de onda, ¿qué obtengo? La velocidad de la luz. Claro, la velocidad
de la radiación electromagnética en el vacío. ¿Y a qué es igual esa constante que la simbolizo con la letra C? 3, o sea, 2,99 por 10 a la 8 metros por segundo. Muy bien, se redondea, ¿verdad? Se redondea a 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Claro, porque la frecuencia, ¿qué unidades tiene? ¿Cuál es la dimensión de la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia físicamente y en qué unidades se da? Todo eso tienen que tenerlo presente aquí, porque ya les dije, la química inorgánica sí estudiamos las cosas desde el fundamento. No es por decir. Aquí ustedes van, por eso que nos cuesta más y vamos más despacio. Porque no van a decir que el profesor Mario explica. No, yo voy, porque las cosas hay que aprenderlas así. Entonces, claro, la frecuencia, si el producto de una frecuencia por una longitud de onda es igual a la velocidad de la radiación de la luz, ¿verdad? Que es la radiación, que es una radiación electromagnética en el vacío, y que es igual a 3,0 por 10 a la 8 en unidades de metro por segundo. ¿De dónde sale ese metro y de dónde sale ese segundo? El metro sale de la longitud de onda, ¿no es así? Claro, pero ya sabemos que una longitud de onda de una radiación electromagnética no se va a dar en unidades de metro, sino en submúltiplos del metro, porque estamos hablando de longitudes muy pequeñas a nivel atómico molecular, o sea, del electrón. Estamos hablando de 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, 10 a la menos 10 metros. Pero claro, el producto de esa longitud de onda dada en metro por la frecuencia que está dada en segundo a la menos 1. ¿No es así? Porque, ¿qué es la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que pasa la radiación electromagnética por un punto, ¿va? Determinado por segundo. Entonces sus unidades son segundo a la menos 1, que nosotros en el sistema internacional, ¿cómo llamamos a ese segundo a la menos 1? Hercios. Hertz, ¿verdad? Que en el alemán, bien, porque es un apellido alemán, es Hertz. Entonces, ese físico alemán dio nombre, o sea, tomó el nombre, pues, de frecuencia, esa unidad de frecuencia que es Hertz, HZ, ¿verdad? Entonces es Hertz. Nosotros pronunciamos Hertz, porque acuérdense que también es una de alquiler, ¿no? Una casa, alquilan autos aquí en Panamá, Hertz. Pero Hertz es como ustedes. Pero claro, el alemán no tenemos que pronunciar, o sea, no sabemos pronunciar correctamente el alemán. Pero tenemos una serie de palabras que nosotros utilizamos del alemán. Por ejemplo, la marca de automóvil, te dicen Volkswagen, ¿no es así? Volkswagen. ¿No es así? Una marca de automóvil. Pero en realidad, ¿cómo se dice esa marca? Volkswagen, ¿verdad? Volkswagen. El coche del pueblo, Volkswagen. Por ejemplo, cuando usted, el Kinder. ¿Nunca escucharon la palabra Kinder? Nunca dijeron, ¿quiénes fueron al Kinder? ¿Quiénes significa el Kinder? Lo que era antes del primer grado. Antes de entrar al primer año, se asistía al Kinder y al pre-Kinder. Ahora ahí es lo que es el Kinder y el pre-Kinder, antes de ir a primer grado de primaria. Entonces, toda esa palabra Kinder viene del alemán. Kinder es el plural de niños. Claro, Kind es niño en alemán. Entonces, Die Kinder es niños en alemán, pero no se pronuncia Kinder, sino Kinder. Es como, y también, por ejemplo, tiene mucha semejanza al inglés, pero cuando tú lo pronuncias no se parece nada al inglés. Por ejemplo, en alemán, papá se escribe Vater, ¿verdad? Vater, pero no se pronuncia Vater, sino Fata.
Bueno, ahí sí la F de la inglés father, pero se pronuncia fata. Y claro, el inglés también nosotros lo pronunciamos muy mal, porque nos viene de los Estados Unidos, donde la pronunciación es muy mala. Y ya están viendo el programa Saber y Ganar, para que vean cómo habla la periodista catalana, Elisenda Roca. Ella habla así, todo lo pronuncia. Al inglés también, pero los norteamericanos pronuncian muy mal. Entonces, claro, la frecuencia, entonces, está en unidades de segundo a la -1, pero ese segundo a la -1 es lo que llamamos el hertz, ¿verdad? El hertz, que se simboliza como Hz. O sea, que Hz es lo mismo que segundo a la -1. Entonces, es la cantidad de veces, claro, que pasa la radiación electromagnética por un punto por segundo. Entonces, eso es segundo a la -1. Y la longitud de onda, que es una distancia, ¿ya? Una longitud, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo podemos definir la longitud de onda? ¿Me están escuchando? Bueno, profe, Christopher Castillo. No le escuché. ¿Escucha? Sí. Christopher Castillo, la longitud de onda sería la distancia que habría entre una cresta de una onda a otra. O sea, la amplitud. ¿Pero cómo se dirían esas crestas en términos más matemáticos? Una cresta la tienen los gallos, ¿no? Un punto, las gallinas. No, perdón. Una ola. Serían máximos, los máximos. Muy bien. ¿Quién habló? How. ¿Son o how? ¿Quién está hablando? Fue el compañero Christopher, profesor. Christopher. Ya me había presentado. Christopher Castillo. Christopher Castillo. Correcto, profe. Ah, ya. Tienen que identificarse. Mira que ya han perdido todos los puntos, porque ya yo no se lo voy a volver a decir. Porque ustedes tienen que identificarse. Ya yo se lo he dicho hasta el cansancio. ¿Ok? Yo les dije para que ustedes ganen sus puntitos. Digan, ¿por qué tienen tanto? O sea, no siguen las indicaciones. Seguir las indicaciones es hacerse la vida más fácil. Cuando usted no sigue, es cuando sus padres le dicen, no hagan eso, y lo hacen, luego se meten en el problema. ¿Eh? Bueno, claro, nadie escarmienta, pero tienen que seguir los consejos, las indicaciones, porque eso les va a facilitar todo en la vida. Si ustedes no quieren seguir las indicaciones, bueno, van a perder su puntito. Entonces, claro, él lo dijo en términos, ya, claro, yo les dije que tienen que eliminar de su lenguaje, utilizar lo que es la capa. ¿Eh? Porque ya le dije que ustedes no son supermanes ni supermanas. Ya nada de capa, sino de nivel de energía. Otro término que le dije que no utilizaran, ¿cuál fue? El de capas. Otro, además de capa, que tenían que reemplazarlo por nivel de energía. ¿Cómo? Nube. La nube. ¿Qué tienen que utilizar? Porque no estamos en los cielos. ¿Qué tenemos que utilizar? Densidad de carga. Densidad. Exacto, densidad electrónica. Por ejemplo, densidad electrónica es cómo están distribuidos los electrones en un volumen, cuando estamos hablando del enlace químico. Entonces, utilizar, ven que es más elegante, densidad electrónica. Ya ustedes saben que siempre la densidad involucra, por ejemplo, una relación de masa-volumen, o puede ser en lugar de masa de electrones. ¿Vemos? Una relación entre la carga, ¿verdad? Los electrones. Acuérdense que los electrones determinan una carga. Eso lo vamos a ver más adelante. Entre el volumen, igual, pero siempre es entre el volumen. Entonces, eso significa tenemos una densidad. Y ahora no van a utilizar el término cresta, sino la distancia entre dos máximos, ¿vemos? O entre dos mínimos, ¿vemos? Que presenta ese movimiento ondulatoria,
un movimiento ondulatorio de la radiación electromagnética es lo que se llama longitud de onda. Porque acuérdense que es un movimiento ondulatorio, que cuando ustedes se van matemáticamente a representar esa función matemática es una función trigonométrica. Es una función, cae dentro. ¿Por qué? Porque ya ustedes ven que aquí el pi, ¿por qué también tenemos la constante pi? ¿Alguien que me lo explique? ¿Por qué necesariamente en todas estas relaciones matemáticas vamos a encontrar la constante pi? Porque estamos hablando de que el átomo es esférico y siempre un problema matemático en donde involucre la circunferencia, el círculo o una esfera. Acuérdense que tridimensionalmente el átomo tiene simetría esférica. Entonces vamos a encontrar esta constante matemática que ya desde los tiempos de los griegos la determinaron. El valor de 3,14, 10, 15, o sea, un número bastante, es infinito. Infinito, pero lo redondeamos a 3,14. Bueno, vamos a seguir. ¿Le quedó claro este principio? Profe, bueno, dígame. Almanzar, disculpe, es que tengo como una breve espinita. Usted había dicho que Heisenberg era austriaco y creo que ahí se equivocó porque Heisenberg era alemán y el que es austriaco era Erwin Schrödinger. Ah, ya, sí. Ya veía, sí. Me confundí, sí. El que es austriaco es Schrödinger. Sí. Que en realidad es Schrödinger, ¿verdad? Schrödinger. Ah, ya. Gracias por la aclaración, sí. Pero sabía que uno de los dos era austriaco. Entonces es todo lo contrario. Schrödinger es el austriaco y Heisenberg alemán. Sí, pero en similitud de idioma, los austriacos también hablan alemán, así que ahí claro, sí está. Claro, hablan el alemán. Porque ¿cuál es la capital de Austria? Viena, ¿no? Pero en el alemán, Austria no se dice Austria, sino Österreich. ¿Ya? Österreich es Austria y Viena es Wien. Wien con la W, ¿verdad? Wien, y como mi apellido, la IE, que es alargar la I. Por eso que mi apellido es complicado porque tiene pura I. Porque mi apellido no se pronuncia Frie, sino Frie, una doble I. ¿Ah? Acuérdense que esa IE se utiliza en alemán para alargar la I, ese diptongo. IE es para alargar la I. Es Frieden, todo es pura I, pero rápido también se pronuncia y fuerte. Es Friedrich, ¿ah? Rapidito y fuerte. Nada de Frederici ni Friederici. Es Friedrich, rápido y pronunciando todo, porque eso es lo que tiene el alemán, que se pronuncia todo, a diferencia del inglés y el francés. Entonces es una lengua dura. Una lengua dura. Ahí le recomiendo Papillon Berlin, una serie que están dando en él. ¿Ustedes tienen cable? Ahí pueden ver esa serie dura de los años 30 y 20 de la ciudad de Berlín en Alemania. Entonces dice, la mecánica clásica, que es la que ustedes estudian en la secundaria, es la que rige el mundo macroscópico. Magnitudes como la velocidad y la posición pueden medirse independientemente una de otra con exactitud y precisión. Ahí, claro, eso depende de qué instrumento de medida yo utilice y también de la persona, o sea, del operador que realice las medidas, porque ya eso ustedes los estudiaron en química analítica. Cuando ustedes hacen mediciones en un laboratorio químico, ustedes pueden tener, pueden cometer errores sistemáticos, ¿verdad? O errores que se deben al mismo, o sea, dependiendo de la calibración que tenga el instrumento, o puede ser también de su capacidad, o sea, la capacidad de la persona que realice las medidas. Entonces, ustedes pueden tener precisión o no precisión en la medida.
o puede ser inexacto o exacto, porque no es lo mismo precisión y exactitud. ¿Alguien que me diga la diferencia? O sea, las dos tienen que ver con la medida, pero es lo mismo precisión y exactitud. Profesor Jean Araúz, la precisión tiene que ver es con la concordancia entre una misma medición. Muy bien. La repetibilidad. Y la exactitud es la concordancia que existe entre la medición y el valor real. Oh, excelente. Jean Araúz. Sí, profesor. Sí, le tiene 2 puntos. Bien, así es que se habla. Así es como él, Giancarlo Araúz. Tienen que intervenir y decir su nombre y así tan clarito. Claro, él lo dijo. Eso lo estudian en química analítica en el primer curso. Eso lo estudiaron ahora, no sé cómo que se llama ese curso. Ahora tiene un nombre sofisticado. ¿Cuál es el nombre que tiene ahí? Se me ha ido. Quimiometría, profesor. Exacto, la quimiometría, ¿verdad? La quimiometría. Pero antes era química analítica 1. Entonces, en la quimiometría ustedes estudian, claro, que cuando ustedes hacen una medida en un laboratorio, entonces, en la medida de que ese conjunto de valores que realizan de forma independiente, ¿verdad? Por ejemplo, en una volumetría, ustedes hacen la volumetría o la titulación 3 veces, o tienen un volumen sub 1 de manera independiente, un volumen 1, un volumen 2 y un volumen 3. O sea, repiten lo mismo 3 veces. Y claro, en la medida de que esos 3 valores concuerden entre sí, ustedes han sido precisos o imprecisos. Pero puede ser que sean precisos, pero sean inexactos, porque esos 3 volúmenes pueden parecerse entre sí, pero que no corresponden al valor real, como dijo Giancarlo. ¿Ah? Pueden ser que sean inexactos. Entonces, eso es la diferencia entre precisión y exactitud. Entonces, claro, en la mecánica cuántica, en las llamadas magnitudes complementarias, como yo le decía, la posición y la cantidad de movimiento, yo no puedo determinar estas 2 magnitudes a la vez de manera precisa. Si yo determino la posición de manera precisa, puede ser la posición en cualquiera de las coordenadas, porque acuérdense que una posición es una longitud, que podemos hablar porque acuérdense que el electrón se mueve en un volumen. Entonces puede ser en la posición X, la posición Y o la posición Z. Entonces, si yo mido esta posición con precisión, la otra quedaría indeterminada. O sea, es que siempre se sacrifica una. Yo no puedo medir las 2 de manera precisa. O sea que las 2 medidas, las 2 magnitudes que son complementarias no son independientes una de otra. Entonces, esto es algo que es intrínseco a nivel atómico, independiente del instrumento de medida que se utilice. O sea que yo puedo utilizar el instrumento más sofisticado que exista, pero nunca voy a alcanzar la precisión en la medición de estas 2 magnitudes. Entonces, ¿le quedó claro ese concepto? O sea, que el concepto, pero acuérdense que el principio de incertidumbre o de indeterminación es más bien indeterminación de Heisenberg, se aplica solamente a nivel submicroscópico, a nivel atómico molecular. Eso no tiene cabida, y como lo vamos a demostrar en los problemas, eso no tiene cabida en el mundo macroscópico. Eso no tiene cabida en el mundo macroscópico. Entonces, a través de cálculos matemáticos, ustedes van a llegar a esas conclusiones. Solamente eso vamos a decir, sentido, es a nivel atómico molecular este principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya para terminar por el día de hoy, ya entonces el miércoles seguimos con esto y avanzamos con la siguiente presentación. Son 3 presentaciones sobre este tema. Entonces, llegamos al segundo principio, ¿verdad? Que sería el principio de dualidad, que se formula de la siguiente manera. Una partícula de masa m que se mueva a una velocidad v, entonces ahí es lo que se llama cantidad de movimiento. O sea, siempre el producto de una masa por un volumen, o sea, una masa que se mueve en el espacio a una determinada velocidad, adquiere lo que es una cantidad de movimiento lineal. Entonces, siempre a esa cantidad se lo vamos a asociar a una partícula. En condiciones experimentales adecuadas, puede presentarse y comportarse como una onda de longitud
de onda lambda. A eso se me iba, también se me olvidaba, que la longitud de onda se simboliza con la letra griega lambda. ¿La conocían? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Y la frecuencia? ¿Cuál es la letra griega que se utiliza? La frecuencia. ¿Cuál es la letra griega que se utiliza para denotar frecuencia? La nu, ¿verdad? La nu, que es como si fuera una V, como con un rabito. Acuérdense que las letras griegas a veces se parecen a las de nuestro alfabeto, pero a veces tienen como una cosita más. Es como si fuera una V de vaca, ¿verdad? Pero con un rabito hacia arriba, ¿verdad? O sea, la V, el contorno que está más hacia la derecha, entonces le hacemos un rabito más hacia arriba, letra griega nu. Entonces lambda es, y acuérdense que esa letra griega la utilizamos para denotar el capítulo de honor Sigma Lambda, ¿se acuerdan? De la Universidad de Panamá. Ya el otro año pueden pertenecer a ese capítulo todos aquellos que obtengan un índice académico de 2,5 hasta 3. Todos. Y entonces se les exonera toda la matrícula. No pagan nada. No pagan nada matrícula durante o sea, el semestre es gratis. Inclusive los laboratorios. Entonces no lo pagaría. Entonces, claro, esta relación fue establecida por el físico francés Louis de Broglie en 1924. Acuérdense que estamos hablando a inicios del siglo XX. Esto es el siglo XX. Entonces se dio una serie, de trabajos que condujeron pues al nacimiento de la física moderna, de la mecánica cuántica. Claro, él aquí encontró que la relación de la masa por el volumen, que es la P, que es como se simboliza la cantidad de movimiento lineal, es igual, otra vez tenemos la llamada constante de Planck entre lambda. Entonces, el producto de masa por velocidad, que es el momentum lineal, está asociado a lo que es la partícula, cuando el electrón se comporta como partícula. Pero cuando él se comporta como una onda en las condiciones adecuadas experimentales, entonces eso se le asocia a una longitud de onda. Y claro, esas dos magnitudes están relacionadas por una constante de proporcionalidad, que es la constante de Planck. ¿Y cuál es el valor que tiene la constante de Planck? ¿Es muy pequeña o muy grande? Muy pequeño. Muy pequeño. Muy bien, porque estamos hablando a nivel submicroscópico. ¿Y cuál es el valor? ¿Se acuerdan? Creo que era por 10 a la menos 34, pero el valor numérico no me acuerdo. 6,63 o 62 creo, por 10 a la menos 34 joule por segundo. Pero el joule, acuérdense que es una unidad de energía, ¿verdad? Unidad de energía. Entonces, claro, el joule se descompone, porque ya ustedes saben, si están hablando de longitud de onda, tenemos el metro, ¿no es así? Entonces, claro, pero esa constante joule por segundo, el joule lo podemos descomponer en magnitudes más fundamentales, o sea, y ahí quedaría el metro, el metro y también, o sea, todo eso es el análisis dimensional, que lo debieron de aprender muy bien en primer año, y eso se le tiene que, o sea, invertir un tiempo en lo que es el análisis dimensional, los factores de conversión, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene eso en la química y en la física. Entonces, claro, eso lo va. Claro, cuando ustedes estudiaron los modelos del átomo en primer año. Sí, profe. Sí. ¿Por qué el modelo, se acuerda, la ley de Maxwell pertenece a la física clásica o a la mecánica cuántica del electromagnetismo? Las leyes de Maxwell del electromagnetismo, ¿a qué física pertenece? Ustedes derivaron las relaciones matemáticas en el modelo de Bohr. ¿Se acuerdan que antes de la mecánica cuántica
lo que prevaleciera el modelo de Bohr, ¿se acuerdan? Un modelo planetario. Pero ¿cuál era la falla del modelo de Bohr? Porque claro, el modelo de Bohr decía que el electrón en una órbita, él hablaba de órbita, no se utiliza. Él hablaba que el electrón moviéndose a una distancia del núcleo, ¿verdad? En una órbita, giraba, tenemos, en torno a ese núcleo. Pero ¿qué pasa con las leyes del electromagnetismo de Maxwell? ¿Qué pronostica esa ley? ¿Ya ustedes dieron la física? ¿Dieron cuántos cursos de física ya dieron? 2. Antes se daban 4 cursos de física. Y ahora se dan 2 nada más, ¿verdad? Entonces, claro, esa ley pronostica que una partícula cargada como un electrón, cuando ella se acelera, ¿ya? Va cambiando de velocidad en ese movimiento planetario en torno al núcleo. ¿Qué pasa? Una partícula cargada cuando se acelera, ¿qué va a pasar? Va a emitir radiación electromagnética. Y al emitir radiación electromagnética va a ir perdiendo energía hasta desembocar en el núcleo. Pero eso no pasa. Ese electrón se mantiene de manera estable, y lo vamos a ver más adelante, en un determinado nivel de energía, ¿verdad? A una distancia del núcleo, dado por el valor de n. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, si introducimos estos modelos ondulatorios, o sea, las particularidades de onda del electrón, claro, en ese perímetro marcado por ese movimiento del electrón en torno al núcleo, que podemos decir matemáticamente que es igual a 2pi por r, ¿ya? Al radio, vamos a ver un número entero, o sea, que el electrón va a contener un número entero de longitudes de onda. Entonces ya está haciendo referencia a las propiedades ondulatorias. Pero claro, ya ahí estamos introduciendo la n. ¿Y la n qué es? ¿Qué es la n? El número cuántico principal que denota la energía del electrón. Entonces vamos a ir viendo esto poco a poco, para que ustedes vean, entonces, ya ustedes tengan los fundamentos para poder desenvolverse en temas posteriores. ¿Alguna pregunta ya para terminar que nos hemos pasado? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Alguien que llegó tarde? Andrea Cornejo. Alexander. Palacios. Palacio. No, profe. ¿Quién es? Palacios no. Andrea Cornejo, profesor. Andrea Cornejo. Omar Gole, profesor, también. Andrea Cornejo. Bien, ¿quién más? Omar Gole, profesor. Omar Golis. Correcto, profesor. Bien, ¿quién más? Alexandra Hernández. Alexandra Hernández. Bien, ¿quién más? ¿Quién más llegó tarde? Entonces, ya para terminar, yo les voy a colocar las 3 presentaciones en el aula virtual para que vayan leyendo, y vayan comprendiendo mejor el tema. Acuérdense que al final se tienen que quedar con conceptos claves que le van a permitir desenvolverse en un tema como el enlace químico, cuando hablemos de cómo esos electrones, esos orbitales se traslapan. Entonces vamos a utilizar una matemática, pero es una matemática muy por encima, porque este tema ustedes lo van a tratar luego en una química física. Es la última química física que ustedes van a ver en 4º año, es que estudian esto a profundidad matemáticamente. No crean que de esto se van
el tema, la matemática, la química física, ahí sí es tema que el profesor tiene que tratar esto de manera muy rigurosa. Nosotros en química analítica lo hacemos, pero por encima, para que ustedes puedan entender la química inorgánica. Pero no es que vamos a desarrollar eso matemáticamente. Uno que otro ejercicio lo haremos para irlos introduciendo en ese campo. Pero no es que vamos a hacer, no vamos a tratar esto a profundidad. ¿Alguna pregunta? Ya para terminar, entonces nos vemos el día miércoles. Sean puntuales en su asistencia. Entonces sería hasta el miércoles, jóvenes. Chao, profe. Chao, cuídense. Luego, profe. Igual, profe, que tenga un buen día. Gracias. Próxima clase, profe.